¿Nos gusta estar controlados? Bueno, Eduardo Infante, que está aquí presente como invitado, en su libro Filosofía en la calle, ¿no? Expone un filorreto que va acorde al tema que tratamos aquí hoy. Lo que él se pregunta es sobre si implantaríamos una digital en el cerebro de nuestros hijos o no. Cuando él escribió este libro, ni por asomo, ni por asombro, se imaginaría que lo que iba a escribir en esas páginas iba a suceder a gran escala, que realmente necesitaríamos de Comte, Hans Jonas y de Herbert Marcuse para comprender el por qué hemos llegado a tal nivel de avance y necesidad científico-tecnológico. Ni que, en cierto modo, el capítulo Arcángel de la conocida serie distópica de Black Mirror podría ser realidad. Privar a tus hijos de plena libertad a cambio de la seguridad y la tranquilidad de los niños y los padres parece una barbaridad, ¿no? Bien, os voy a leer un breve fragmento de la obra 1984 de Orwell, que dice así: la telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Tenía usted que vivir, y en esto el hábito se convertía en un instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. Cuando Orwell escribió en 1984, en el 1948, pensó en toda la maquinaria que Stalin y el Partido Comunista había puesto en marcha para cazar disidentes y afianzar el poder, ¿no? Por ello, escribió una obra que plantea un futuro en el que casi toda la humanidad está controlada por el partido liderado por el Gran Hermano. Nos encontramos en el 2020, 36 años después de ese 1984 que describió Orwell. Y sus distópicos pensamientos parece que se están haciendo realidad a marchas forzadas. ¿Nos gusta estar controlados? El tema a tratar no es si a usted o a mí particularmente me gusta o no estar controlada. ¿De qué se trata entonces? Se trata de explorar una pregunta que no solo hoy tiene sentido, lo tendrá cuando acabe toda esta situación y también lo tuvo antes de empezar esta pandemia. Aceptábamos y aceptamos cookies para navegar de forma segura, aunque yo personalmente no tengo muy claro para quién es seguro. El problema de la libertad dentro de la historia del pensamiento se ha delimitado, la mayoría de las veces, mediante la confrontación de opuestos, es decir, libertad frente al determinismo. Ese debate queda en un segundo plano. Lo que se opone a la libertad a día de hoy, 17 de abril, no es el determinismo, sino la biovigilancia y el control social, considerando que nuestra libertad de movimiento, de culto y de reunión se ha esfumado de un plumazo, ¿no? Así pues, empresas y gobiernos salen a la desesperación de querer ejercer el poder de policía de modo arbitrario, a través de la vigilancia de los usuarios. Esto consistiría en un monitoreo del tráfico por la web y la intercepción del correo electrónico con la excusa de evitar que se produzcan delitos y mejorar la productividad de las empresas. Nuestra señal de GPS, incluso conversaciones grabadas sin nuestro permiso. Esto, bueno, en cierto modo es una idea disparatada, ¿no? pero es real. En un artículo que escribió la pasada semana afirmaba: ninguno de nosotros sabe exactamente cómo somos vigilados ni lo que ocurrirá en los próximos años. Podemos considerar que somos algo así como cobayas de un experimento social viviendo en una situación límite. En cuanto a este tipo de control a través de Internet, hay personas que dicen, y muchas de ellas opiniones que me han dicho a mí, que, y seguro que a vosotros también, si habéis replanteado este tema o en un círculo de amigos, que dicen: si no has hecho nada malo, no tienes nada que ocultar, da igual si nos vigilan. Pero, sin embargo, la pregunta no es da igual, debería de ser: si no he hecho nada malo, ¿por qué se está violando mi intimidad? ¿No? Se trata de una realidad pasada, presente y futura. Se trata de nuestra intimidad, de nuestra privacidad y de la limitación de otros derechos y libertades. En estos días, supuestamente, se habla de una vigilancia temporal con el fin de reducir los contagios. Entonces, me pregunto, ¿seguirá siendo temporal o nos gustará estar controlados? Muy bien. Hasta aquí la introducción. Bueno, lo primero, dar las gracias a Esther por invitarme y esperar que todos os encontréis bien, y tanto vosotros como los vuestros, ¿no?
Creo que es una oportunidad también muy bonita la que nos está ofreciendo Esther de pasar este tiempo de confinamiento haciendo algo productivo. Y creo que lo más productivo que puede hacer el ser humano es pensar con otros, ¿no? Precisamente el ejercicio racional es lo que nos distingue, ¿no? Y lo que nos convierte en lo que realmente somos, ¿no? Creo que el tema que propone Esther es urgente y apasionante, ¿no? Es un debate clásico en el campo de la política y en el campo de la ética, elegir entre seguridad y libertad, ¿no? En este caso concreto, parece que elegir entre la salud, en principio, y la privacidad y el derecho a la privacidad, ¿no? Me parece muy interesante el artículo que publicó el autor, imagino que todos conocéis, de Sapiens, hace poco, hablando precisamente del dilema de usar o no la actual tecnología para combatir la epidemia. En este caso, de usar la biovigilancia, como ya lo están haciendo países como Singapur, China, Taiwán, eh, y que parece que está teniendo un éxito rotundo, ¿no? Eh, el precio a pagar efectivamente es una merma en la libertad, ¿no? Actualmente ha habido una especie de globosonda aquí en España. El gobierno pues, ha planteado la posibilidad también efectivamente de utilizar aplicaciones que controlasen la temperatura de nuestro cuerpo y que informasen efectivamente de nuestra situación, de nuestra salud, a- pues al Estado, ¿no? Frente a esto, pues se genera un debate y ya efectivamente lo he escuchado también en redes sociales, también he debatido con mis amigos, aquí también incluso en casa, ¿no? Que se mueven un poco dentro de lo que yo planteaba en el reto, curiosamente, ¿no? De Arcángel, que también, eh, no sé si habéis visto el episodio de Black Mirror, pero creo que es un episodio que podríamos rever porque precisamente trata de lo mismo, ¿no? Como, bueno, en el fondo es un arcángel, ¿no? También igualmente esta tecnología es una tecnología que podemos usar para salvarnos, ¿no? Bueno, pues ahí hay tres grandes posiciones, ¿no? Que yo creo que introduzco rápidamente para que también podamos entre todos, que creo que es lo interesante, encontrar dónde está la verdad, dónde se encuentra la verdad. Por un lado está la posición de Auguste Comte, la posición positivista, que es la posición de mi madre, ¿no? Que dice, bueno, pues mira, deja a los científicos que hagan lo que tengan que hacer. La ciencia siempre trae, y la tecnología siempre trae cosas positivas, y a mí me da exactamente igual. Si esto a mí me va a sanar, si esto a mí me va a salvar, pues bienvenido sea, ¿no? De hecho, efectivamente, la posición positivista pues, nos plantea que el progreso solo puede venir de manos del desarrollo científico y tecnológico, y que los científicos, los expertos en la materia, son los que tienen que tomar, por tanto, las decisiones y tienen que excluirse de ese debate, pues tienen que excluirse precisamente gente que no pertenezca al ramo. Es decir, es absurdo que los ciudadanos que no estamos preparados, que no conocemos esa tecnología, que no, pues, nos metamos en ese debate, mucho menos que se metan en el debate pues filósofos con su moralina o que se metan cuestiones religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, resumiendo mucho, ¿no? Por otro lado, estaría la posición de Hans Jonas, que, bueno, él inspirándose en el pensamiento ético de Kant, afirma que el ser humano es responsable de lo que hace. Y no vale eso de, yo es que no había previsto las consecuencias. Y que precisamente, como a veces no podemos prever las consecuencias, él lo que propone es que en los casos en los que sea muy difícil saber qué es lo que puede ocurrir, lo mejor es posponerlo, es decir, no usar ese tipo de tecnología. Solo se debería desarrollar una investigación científica o incorporar una tecnología cuando tengamos muy claro que no va a hacer daño a nadie. En este caso, el daño sería un daño a nuestro sistema democrático, a nuestras libertades, ¿no? A este estado a este estado del bienestar que todos hemos construido, ¿no?
Y por último tendríamos la posición de la Escuela de Frankfurt, que fundamentalmente el que más la desarrolla, el que hace una mayor crítica precisamente a la tecnología es Herbert Marcuse, ¿no? Que por cierto participó y colaboró con la CIA, con lo cual Marcuse sabía perfectamente de lo que estaba hablando, sabía que la tecnología es usada como un instrumento de vigilancia y de control. Y Marcuse, eh, pues eso, desarrolla una crítica durísima porque considera que la tecnología, lejos de estar al servicio de la humanidad, pues bajo el sistema económico que nosotros tenemos, pues se pone al servicio del capital, ¿no? Para controlarnos y vigilarnos. Un poco lo que decía Esther, es decir, el hecho de que nos hagan aceptar, que nos estén vigilando, de las sensaciones que tenemos todos de que cuando hacemos cualquier búsqueda, pues parece que sabe más, el famoso Big Data conoce más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? De nuestro comportamiento. Y eso lo hace precisamente para vigilarnos y controlarnos, ¿no? Bueno, por tanto, Marcuse considera que efectivamente que esto iría en contra de una vida digna y que tendríamos que poner esa tecnología al servicio justamente de ideales emancipadores. Bueno, quito ya la chapa esta de profesor, intentar resumirlo lo más rápido posible. Yo ciertamente, aunque tengo ya alguna posición, me genera un cierto debate, me genera muchas dudas y me gustaría saber de verdad, sinceramente, ¿cuál es vuestra posición? Es decir, si creéis que se podría usar esta tecnología, no se podría usar tecnología, si es buena, es mala, si es perversa, cuáles son las consecuencias que puede tener, etcétera, etcétera. Así que quiero escucharos. Adelante. Sí, bueno, hola, soy José y creo que la tecnología nos ha ayudado mucho a evolucionar y a progresar, pero yo como joven que utilizo, pues como todos, utilizo las redes sociales y utilizo Google casi todos los días y de forma muy frecuente me encuentro que tengo que aceptar un montón de cookies que yo, las denominadas cookies, ¿no? Que nos dan la opción de denegarlas si queremos, pero como que estamos obligados porque si no, no podemos navegar, ¿no? Entonces, esto nos hace em, eh, como renunciar a algo tan básico como nuestra privacidad y lo que estamos haciendo con, con nuestro teléfono móvil o lo que estamos haciendo en nuestra casa. Y me parece algo tan básico que estemos, o sea, que estemos renunciando a algo tan básico como la privacidad, me parece un poco surrealista, la verdad. Pero la pena es que vamos a seguir así hasta que tengamos que renunciar a muchísimas cosas más. Si estoy a favor de que se utilice la tecnología en esta crisis, la verdad es que no, porque a pesar de que estamos continuamente controlados, eso es un hecho, yo creo que estamos continuamente controlados para cualquier cosa y, y bueno, utilizarla para esta, esta crisis no sería una excepción, pero no me parecería muy ético, la verdad. Muy bien, Anaximandro dice por aquí, para poder entrar en esta charla hemos tenido que aceptar que accedan a nuestros datos, cámaras, ya estamos controlados hace tiempo. Sí, es cierto, y en el momento que os he puesto unas normas al principio, ya estabais siendo controlados. Bueno, Esther, gracias por la invitación y el planteamiento del tema me parece súper interesante. Claro, siempre que hablamos de la posibilidad de que nos controlen, parece que hay un concepto previo que tenemos que clarificar, que es el de la propia libertad. Muchas veces hablamos de la libertad en un sentido, no quiero decir abstracto, pero la libertad como tal con mayúsculas tal vez no existe. Lo que existen son distintos tipos de libertades. A mí, yo me acuerdo un poco de la distinción que hacíais a Berlín entre libertad negativa y libertad positiva. Es decir, este hecho de que tú eres libre de que alguien coaccione o desde fuera gestione de alguna manera y recorte y controle tu vida, cosa que yo creo que existe y ha existido siempre desde el mismo momento en el que vivimos en la sociedad. Es decir, con nuevas tecnologías, con viejas tecnologías. De hecho, lo más curioso es
la gran novedad del libro de Orwell es que anticipa muchas de esas formas de control, no muy modernas. Entonces, bueno, por una parte libertad negativa y luego estaba la libertad positiva y es el hecho de que nosotros podamos ser los amos de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante ver hasta qué punto las nuevas tecnologías interfieren en estos dos tipos. Cabría plantearse que a lo mejor tiene sentido que el Estado nos coaccione o nos controle, porque eso va a permitir de alguna manera que nosotros estemos más sanos. Y al estar más sanos, tengamos más capacidad para en el futuro, en un futuro donde vamos a estar bien, ser dueños de nosotras, de nuestra propia vida. Entonces, mi aportación va en el sentido de que cuando hablamos de si las nuevas tecnologías nos controlan, tenemos que intentar matizar qué tipo de libertad, de algún modo, se puede ver comprometida. Uy, me ha parecido muy buena la aportación última, ¿no? Y quería plantear una pregunta, precisamente. Creo que efectivamente tenemos que ir concretando. Yo creo que concretar nos puede ayudar. Y estamos hablando efectivamente de el uso por parte del Estado, en este caso concreto, de una tecnología de vigilancia que ya existe, efectivamente, bueno, que usan algunas empresas, hemos hablado de las cookies, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quería plantear es qué podría diferenciar el uso de la tecnología de vigilancia, en este caso, si queréis, al caso concreto del que estamos hablando, de la biovigilancia relacionada con el tema de la salud, por el tema de la pandemia. ¿Qué diferenciaría un uso democrático de un uso autoritario de esa tecnología? ¿Eh? Alguien decía, bueno, ya estamos vigilados. Efectivamente, no, la vigilancia de por sí no es mala, es decir, no sé, yo creo que en principio nos gusta que haya una serie de cuerpos de seguridad, ¿no? Que vigilen la ciudad en la que nosotros estamos y que por tanto nos sintamos seguros, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, recordando precisamente una vieja pregunta que hacía Michel Onfray acerca de la policía, ¿no? Decía, él se preguntaba qué diferenciaba a la policía de un régimen autoritario de la policía de un régimen democrático, ¿no? Por eso me gustaría que entre todos intentáramos pensar, voy concretando, cuál sería el uso democrático o garantizaría un uso democrático de estas tecnologías. A lo mejor no lo hay, a lo mejor es imposible, pero bueno, ¿qué marcaría la diferencia entre un uso autoritario de este tipo de tecnología de la vigilancia de un uso democrático? Ahí lanzo la pregunta. Sí, bueno, va un poco relacionado, hola a todos, hola Edu, va un poco relacionado con el tema anterior, un poco también el pensar la libertad para qué, ¿no? Y a mí me hacía gracia, bueno, es un debate que partió unos días antes del coronavirus también, cuando, por ejemplo, salió a la luz que el INE iba a utilizar los datos de nuestra geolocalización, bueno, para hacer estudios sobre movilidad y que en principio puede ser un uso que puede tener un efecto positivo para todos, porque bueno, si ayuda a utilizar de forma más efectiva el transporte público, por ejemplo, pues creo que es un uso positivo del control, ¿no? Y sin embargo, o sea, la gente se escandalizaba por este uso por parte del INE de nuestros datos, pero lo que decíamos antes, ¿no? Todos los días estamos dando acceso a nuestros datos a Google y Google sabe en cada momento dónde estamos y de hecho ahora también han hecho estudios de el efecto del confinamiento a través de esta geolocalización, lo han hecho empresas privadas. Entonces, claro, creo que en cierto sentido estamos condenados a que alguien utilice nuestros datos, ¿no? Por tanto, yo prefiero que sea el Estado o una institución democrática antes que empresas privadas que tienen un fin de lucro y que no es para el bien común. Bueno, es un poco la idea que me sale con este debate. Hola, buenas tardes. Buenas tardes en México, noches allá en donde están ustedes.
Creo que toda esta controversia que ocasiona este momento de cuarentena a nivel mundial, pues sí, nos hace pensar cómo podemos o cómo somos controlados de cierta manera. Voy a comentar una anécdota, que a ti te va a parecer a lo mejor conocido, Esther. Ayer estuvimos en una reunión que promueve SECADFI, un grupo en el que tuvimos una formación, y era una reunión donde había gente principalmente de Latinoamérica, había personas de Colombia, de Argentina, de Perú y varios de México. Y de pronto era una reunión por Zoom, todo iba bastante bien en la experiencia y de pronto empezaron a aparecer en el chat algunas cuestiones como de me está molestando o están pasando imágenes no gratas y así. Y, y luego sacaron al expositor de la pantalla, lo sacaron de la conferencia y regresó y entonces de pronto nos dicen que está siendo observada por gente externa la reunión, era por Zoom y de pronto se cierra y nos sacan a todos. Y entonces eso me hace pensar en que, bueno, estamos expuestos, estamos controlados de cierta manera y estamos expuestos en nuestros datos, en nuestra intimidad y me hace pensar qué tan seguro puede ser el poder reunirnos de estas maneras con las personas que compartimos el pensar, pero también con nuestras familias. Entonces, no nos gusta estar controlados, pero pues sí lo estamos. En estos espacios virtuales, yo no sé que no se hablan temas comprometedores, sino pues eh, todos son sobre el pensamiento, quién eres, a dónde vas, qué buscas, pero sin embargo, el ser controlados o el ser vigilados, pues sí te pone en una balanza de hacia dónde voy, hacia dónde vamos como mundo, dónde está nuestro ser, nuestra individualidad, nuestra intimidad. Entonces, no nos gusta estar controlados, pero como lo han estado manejando, pues sí, sí lo somos. Quería compartir eso, Esther. Gracias. Bueno, pues nada, yo quería reaccionar un poquito respecto a lo que habéis comentado antes de un sistema totalitario o democrático. Evidentemente estamos vigilados todos, yo creo que lo sabemos todos. Lo que pasa es que sí que es verdad que si estamos vigilados de una forma democrática sería, pues por lo menos pedirnos permiso, ¿no? Para que el gobierno pueda acceder a nuestros datos y si lo hiciera de forma ilegal, pues poder recurrir a la justicia. Creo que sería ahí la gran diferencia entre un sistema totalitario y un sistema democrático. Y en este caso se está dando la opción de que, según respecto a la excusa del estado de alarma, ¿no? Que el gobierno o las fuerzas puedan acceder a nuestros datos, a nuestra intimidad, sin que haya permiso de los ciudadanos. Entonces sí que eso a mí me parece muy peligroso y creo sinceramente que se nos están pisando nuestros derechos básicos como seres humanos y parece que, bueno, que no tengamos otra opción. El hecho de tener una justicia que nos pueda defender porque ha sido ilegal, pues sí, pero si es impuesto, pues la verdad es que, no sé, yo creo que estamos vacilando, ¿no? Hacia un sistema bastante más totalitario. Y es como, no sé, yo soy de fuera, yo soy de Francia. En Francia también se está aplicando un poquito las mismas medidas, ¿no? Y bueno, Francia es un país que es conocido para protestar, para ser revolucionario, pero es como que el Estado ha tomado todas las medidas para que no podamos realmente reaccionar. Y esto realmente a mí me da muchísima rabia y mucho miedo al mismo tiempo. Entonces, creo que realmente nuestra libertad está, no sé, se está dejando, ¿no? Al vacío y creo que hay que por lo menos dar propuestas y liberarse un poquito en contra de este sistema que nos está agobiando. Ese es mi punto de vista. Gracias. Sí que me gustaría responder a algunas de las cuestiones que ya van surgiendo.
Eduardo Infante ha comentado que cuál es la diferencia entre un uso, digamos, totalitario o cómo podríamos distinguir un uso totalitario y un uso democrático. A mí se me ocurren algunas ideas. En primer lugar, hay que pensar que estamos hablando de empresas privadas que responden a legislaciones nacionales. Por lo tanto, aquí las fronteras muchas veces plantean dificultades, ¿no?, para que los propios gobiernos puedan gestionar con cierta eficacia moral esas tecnologías. Por lo tanto, yo creo que un primer paso sería una especie de gobernanza global que permitiera de alguna manera generar un marco internacional de buenas prácticas con determinados tipos de tecnología. En segundo lugar, tiene que ver con la propia naturaleza de algunas tecnologías. Es decir, la complejidad de los medios tecnológicos que usamos hoy en día nos plantea la duda de hasta qué punto, desde un punto de vista técnico, son medios transparentes y son medios realmente controlables. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, si hay una tecnología que nosotros, por su propia naturaleza, por su propio diseño, no podemos gestionar, no podemos controlar porque es opaca, tal vez de suyo esa tecnología no pueda ser realmente democrática nunca. Pero bueno. Y luego otra cuestión que ha dicho André, creo que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, parece que somos muy reacios a que el Estado intervenga en nuestras vidas con recursos tecnológicos, pero de forma muy jovial lo hacemos cuando interviene el mercado. Y aquí parece que la estrategia del mercado, la estrategia retórica ha sido tremendamente efectiva y tal vez un poco falsa. Es decir, vuelvo un poco a lo que comentaba antes de los dos conceptos de libertad. Parece que con el Estado tenemos muy claro que siempre que interviene el Estado en la vida de los individuos, de algún modo es para coartar sus libertades. De modo que el Estado moderno surge precisamente como reacción de los individuos ante un Estado que tradicionalmente en la historia ha pasado por encima como una pisonadora, ¿no? Pero claro, parece que las grandes empresas tecnológicas lo han hecho muy bien y han vendido el consumo de determinados tipos de tecnología, tal vez como una forma de potenciar la propia libertad personal. Entonces, vuelvo a lo mismo, es decir, yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de libertad. ¿Realmente a qué nos estamos refiriendo? Porque parece que la tecnología, y esto es un discurso que viene desde la modernidad, nos proporciona poder. Y poder parece que muchas veces es signo de libertad. Y bueno, lo que estamos haciendo es pagar con nuestros datos un acceso a determinadas tecnologías que lo que dan a entender es que vamos a ser más sanos con aplicaciones para perder peso, vamos a ser más listos con aplicaciones para, aprender idiomas. Entonces, bueno, yo creo que son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Pedro, sí, José Pedro, sobre que al fin y al cabo, que al fin y al cabo estamos controlados, pero que es más de una forma que beneficia al consumismo y al capitalismo. Y la verdad es que creo que no somos conscientes de la cantidad de beneficios que estamos dando a millones millones no, miles de empresas privadas. Y me ha surgido una duda sobre por qué, si los gobiernos no impiden que las empresas privadas recojan estos datos, porque al fin y al cabo van a lucrarse de nuestros datos y a lo mejor son datos que no queremos que salgan a la luz o que tengan empresas que van a acabar vendiéndolos por ahí, ¿no? Como por ejemplo pasó con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que no se sabe muy bien si al final la empresa esta rusa vendió los datos al Partido Republicano o no, pero ¿por qué el Estado tiene que permitir o permite que nuestros datos, nuestra privacidad, se venda a gran escala o incluso se almacene? Que ya almacenarse me parece bastante, no sé, no me parece positivo, pero no entiendo cómo es posible que los estados democráticos que hay hoy en día permitan que ciertas empresas privadas almacenen estos datos solo para lucrarse. Y ya está, no sé si me he explicado bien. Que yo respecto, ahora sí, ¿no? Sí. Hola. Que lo que ha dicho José Rubio es una de las cosas que yo también me estaba planteando, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para poner límites a mi intimidad? Que no me invadan.
que no invada mi intimidad. Es que yo, personalmente, yo que soy usuaria de las redes sociales, no veo dónde puedo poner dónde puedo yo cortar y que no me invadan. En un ejemplo ahora de confinamiento busco varias cosas, una de ellas es yoga y ahora tengo todos los días mandándome publicidad de cómo hacer yoga. O sea, es que busques lo que busques, luego te invaden con otras marcas, otras... ¿Qué puedo hacer yo para evitarlo? Es que no se puede. Bueno, primero, hola a todos. Me ha gustado bastante cómo, hacia qué lado han llevado el tema de la libertad con el tema este de las aplicaciones y de las empresas y de cómo se comercializan los datos. Y yo creo que demonizamos demasiado muchas veces el hecho de que empresas recopilen nuestros datos cuando yo creo que tenemos más culpa muchas veces nosotros que las empresas. Luego también se relaciona mucho con el por qué el gobierno permite esto. Y es que realmente el gobierno permite que las empresas se lucren con dinero, permite que se lucren con un montón de... Bueno, te diría que el dinero es lo más valioso que les damos, pero no lo sé. Pero realmente si permiten que se lucren con otras cosas, ¿por qué no va a ser con los datos? Yo creo que la clave de esto es que una empresa como es Google, por ejemplo, cuando vas a entrar en su mundo de aplicaciones y de servicios, a cada servicio que te suscribes de ellos, se podría decir que te ponen una letra pequeña que nadie lee, que son los términos y condiciones y todo esto, y ahí se supone, que tampoco me los he leído, que te explican qué pueden hacer con tus datos, que se van a almacenar, qué tal, te lo ponen, obviamente a ti te dan el incentivo de que te dicen, no, mira, lo guardamos para darte un servicio más personalizado, que eso mucha gente pues también lo valora y dice, bueno, pues si me dan ese servicio y a cambio de que te queden mis datos puedo usar tu aplicación, pues vale, acepto. Luego entramos en el tema de que hay gente que no lo sabe y tal, pero realmente está mal, me refiero, una cosa es estos problemas que han salido de empresas que recopilan datos sin avisar a los usuarios, que es, por ejemplo, que tienen el micrófono de las aplicaciones activado y no te avisan o cosas así. Pero de los puntos clave que te avisan realmente, y tú en muchos sitios, yo en mi móvil, por ejemplo, tengo muchas aplicaciones que por defecto te activan el GPS y tal, pero ellos te avisan y tú puedes desactivar los ajustes. Es decir, yo creo que tenemos bastante control sobre nuestros datos, pero muchas veces tendemos a demonizarlo por desconocimiento. Y luego tendemos a echarle la culpa al Estado también de por qué permiten eso cuando realmente yo creo que es una transacción. Otra cosa es la sensibilidad que tenemos de los datos que no tenemos con el dinero. Pero bueno, ahí lo dejo, por si alguno quiere ampliar más el concepto. Bueno, me parece muy interesante que va yendo también, vamos conectando el concepto ese de libertad con el concepto de privacidad, ¿no? Yo creo que también es bueno que nos planteemos qué relaciones mantienen la privacidad y la libertad y si realmente están conectadas o no, ¿no? Lo digo porque el otro día escuchaba, bueno, sobre todo porque me gusta hacerme preguntas que muchas veces damos por obvio, ¿no? Es decir, en principio damos por obvio que efectivamente, ¿no? Que un daño en nuestra privacidad es un daño en nuestra libertad y que están conectados, ¿no? Pero realmente lo están, ¿no? Lo digo porque el otro día simplemente escuchaba a Antonio Escotado, al filósofo, y liberal él, y que comentaba que él no tenía ningún problema en que controlasen sus datos, ¿no? Que es más, él decía que en el fondo cuando nos quejamos de que las empresas entren en nuestros datos, que vigilen que es un acto de narcisismo, decía él, ¿no? Es decir, que es como, pero ¿qué tiene usted ahí en el ordenador que es tan importante, ¿no? O sea, que realmente que le va a coger una tesis doctoral o es usted un espía o no. Ironizaba él, ¿no? Simplemente lo dejo para el debate. No digo yo que Antonio tenga razón o no tenga razón, pero él comentaba, fijaros que él no tenía ningún problema. Él veía realmente lo que estaba argumentando es que él no veía ninguna relación entre la falta de privacidad y la libertad, que la libertad era otra cosa. La libertad, en este caso, la libertad política, es la libertad de poder hacer, ¿no? Él no tiene ningún problema en ese sentido. Y entonces, frente a la última intervención, que era la de David, me parece muy, muy importante, es que hablamos, ¿por qué el gobierno? ¿Por qué no nos protege? ¿Por qué? Entonces aquí me surge también, y en una democracia el gobierno ¿quién es? ¿O quién debería ser? ¿No? Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos en todo lo que ocurre? ¿No? David, yo creo que era interesante, decía, es que tenemos los medios, ¿no? Para
para no dejar entrar en nuestros espacios de privacidad que existen a las empresas. Usted se le pregunta y además incluso en la propia tecnología dispone de una serie de medios, ¿no? O sea, si usted no los quiere conocer, no le dedica tiempo, pues, es su problema, ¿no? Pero es tu problema, no es tu problema. Entonces, aquí lanzo también otra pregunta, ¿no? Curiosamente, es que en un móvil, fijaros, una herramienta maravillosa, ¿no? En un móvil está básicamente toda la sabiduría que ha generado el ser humano, ¿no? Esto es impensable, esto no ha sucedido nunca. Es el tal cual el entendimiento en acto del que nos hablaba Aristóteles. Tenemos ahí la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y podemos usar el móvil para formarnos y conocer y saber y crecer intelectualmente, ¿no? O podemos usar el móvil para mirarnos el ombligo y para ver cuántos likes hemos conseguido de la última foto que hemos colgado, ¿no? Por tanto, vuelvo también y esto me lleva también al famoso texto de Kant de qué es la ilustración, ¿no? Cuando habla de la responsable minoría de edad. Es decir, el hecho de que seamos hoy en día, decía Kant, es decir, hoy en día, y lo decía Kant en su época, ¿no? Pues más en la nuestra, es decir, hoy en día, con lo que tenemos, con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, con el conocimiento que tenemos a nuestro alcance, si usted decide ser menor de edad, decide estar tutelado, en este caso tutelado por Google, tutelado por Amazon, tutelado por, me da exactamente igual, es problema suyo, ¿no? Bueno, lo lanzo ahí, ¿eh? Son dudas, a ver quién se anima a resolverla. Yo, bueno, más que responder Eduardo, voy a dar un dato simplemente para matizar. La tecnología se ha convertido en un producto de uso no solo por parte de personas adultas, que son dueños de su propia vida y que son capaces de tomar una decisión consciente en sentido positivo o negativo, sino que cada vez nos encontramos con que los menores, ¿no? Y estoy pensando, repito, en las escuelas, un poco con la excusa de lo que ha comentado Eduardo, de que el acceso a las tecnologías os va a proporcionar una forma de aprendizaje distinta, de que efectivamente tenéis una gran oportunidad para ilustraros, pues se convierten de forma casi inconsciente e inercial en consumidores de esos productos, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que la reflexión sobre la privacidad y todo esto que estamos comentando es una cuestión de adultos, pero también yo creo que es una cuestión que hay que empezar a plantearla, ¿no? Desde niveles, desde adolescentes, yo creo que desde el momentito en el que una persona madura y empieza a hacerse determinadas preguntas o determinadas cuestiones. Bueno, a mí me gustaría añadir a lo que ha dicho José Pedro, que yo como alumno, bueno, voy a contar así un poco anecdótico y desde mi experiencia, ¿no? Yo el colegio me abrió de repente a todos los alumnos una cuenta de Google desde la que podíamos acceder a diversas aplicaciones para, pues por ejemplo, el Classroom o pues para facilitar pues la enseñanza, ¿no? Y en ningún momento a mí o a mis padres se pidió permiso. Entonces, aparte, o sea, a mí esto no me molesta, ¿no? Pero es un poco también ver que la gran mayoría de todos nosotros dependemos de aceptar estos cookies, ¿no? Por así decirlo, o estos términos para poder utilizar ciertas plataformas. Y que, por ejemplo, en mi caso, o como en la de un montón de estudiantes, si no aceptan, pueden llegar a, no sé, o sea, pueden tener consecuencias que les afecta en su ámbito académico. Entonces, no sé si se entiende más o menos lo que quiere decir. Como que si hay mucha gente que depende de aceptar estos términos. Y yo no sé lo que pasa cuando no los aceptas, pero... Mi nombre es Débora, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Soy de Chile. Mira, a mí me surgen, gracias profesor Eduardo, lo sigo hace un tiempo por redes sociales, me surgen varias interrogantes. La verdad, el tema que plantearon al principio, de alguna manera es si nos gusta estar controlados, la videovigilancia que se opone a la libertad. Y también me surgió la pregunta, si yo no he hecho nada, ¿por qué me están vigilando? A mí me surgen varias interrogantes y reflexiones al respecto, porque considero por mi experiencia que las personas o el común de las personas no entiende o no sabe
lo que es la libertad. La libertad en cuanto a una facultad del hombre que debe ser guiada o iluminada por la inteligencia, y la inteligencia a su vez una especie de ampolleta que ilumina la voluntad. Entonces la libertad bien entendida es hacer lo correcto, no es hacer lo que yo quiera. Y si uno le pregunta a los estudiantes, yo soy profesora de colegio, le hago clase a los alumnos de los 2 últimos años, no sé en qué curso están allá en España, los 2 últimos años, tienen 17 y 18 años. Los alumnos no manejan el concepto de libertad, entonces consideran que la libertad en el fondo es hacer lo que yo quiera en la medida en que no afecte al otro, pero tampoco saben lo que es afectar al otro. Y ahí surgen conceptos como el bien común. ¿Qué es el bien común? Y ahí me quiero detener respecto a la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Acá en Chile estamos también en cuarentena. Yo vivo en la comuna de Santiago Centro, donde está el casco histórico. Acá está La Moneda, a pocas cuadras. Está el presidente muy cerca de mi departamento. Estoy en cuarentena, la próxima semana cumplo un mes sin poder salir del departamento. Y respecto a la vigilancia, desde mi punto de vista a mí no me genera ningún problema que nos estén vigilando. Y no me genera ningún problema porque estoy haciendo lo correcto de alguna forma, ¿no? Yo me quedo en mi departamento, solamente bajo cuando necesito comprar algo muy específico para comer, pero mucha gente, y se ha dado acá, todos los días aparecen las noticias, gente que está con COVID-19 y está en la plaza de armas tomando sol. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? O gente haciendo la fila para cobrar el seguro cesantía y está con COVID positivo. Y esas personas uno les pregunta, andan sin mascarilla, sin guantes, y la respuesta que te dan es que, bueno, yo no sabía, o tengo que cobrar este dinero, o qué importa si estoy en la plaza y no hay gente y estoy sentado a más de 10 metros de la siguiente persona, entonces ¿en qué molesto al otro? ¿En qué afecto al otro? Entonces, dada esa situación, a mí la vigilancia en particular no me molestaría hoy, frente a la pandemia que estamos viviendo, porque así como las personas o el común de la gente no entiende que la libertad es hacer lo correcto y que hay una finalidad en la sociedad que es el bien común, vigilarlos quizás sea una manera de aportar a ese bien común, porque en la medida en que la gente no tiene conciencia o es ignorante al respecto de la información, quizás requiere vigilancia. Así como las personas que sí tenemos acceso a la información, a la cultura, a la lectura, a los medios, a Internet, y podemos estar informados, la vigilancia no nos molesta. Ese es un tema. Lo otro que me genera bastante ruido es la crisis valórica que estamos viviendo hoy en día, que se relaciona con el buen uso de la libertad. Que el gobierno nos vigile, que se contraten empresas privadas que tienen nuestros datos. A mí también en particular no tengo nada que esconder, la verdad. Ahora, lo ideal sería que la gente actuara de buena manera, por lo tanto no fuera necesaria la vigilancia. Pero sí, de cierta manera, la vigilancia da seguridad para transitar por la calle, por ejemplo. Si a uno lo van a asaltar o se produce algún hecho complicado para mi vida, la vigilancia no me beneficia, la tecnología me beneficia. Otro punto que me llama mucho la atención del uso de la tecnología, de esta vigilancia, es, aparte de la crisis valórica que estamos viviendo, es la crisis familiar, el rol de la autoridad. Respecto a los niños, por ejemplo, si yo tengo acceso a las redes sociales, entonces mis datos lo están observando muchas personas o alguien puede intervenir en una conversación. Bueno, yo creo que el rol de los padres es estar presente y debido a la situación en que vivimos y a las horas de trabajo, por lo menos acá en Chile, que se trabaja de 8 a 4 de la tarde, 8 horas diarias, 10 horas diarias, los papás están bastante ausentes en la casa. Y ese es un problema de sociedad. La tecnología, desde mi punto de vista, puede ser de gran ayuda en la medida en que exista una autoridad en la familia y en que haya una formación valórica sólida, así como puede ser el demonio si es que no existe esa formación valórica y la tecnología se puede volver en contra de nosotros mismos. Ese es mi aporte, quizás fui un poco desordenada, pero tengo muchas interrogantes, estoy tomando acá apuntes. Gracias. Hola, buenas. Muy interesante las aportaciones que estás haciendo, la verdad que me estás haciendo reflexionar muchísimo. Hay una cosa que me gustaría abordar y que ha sido mencionada de manera un poco somera, pero
pero es interesante el desarrollo histórico de la libertad y cómo, en un sentido, la libertad ha ido a proteger, por ejemplo, la propiedad privada. En muchas ocasiones hemos cedido al Estado la violencia, porque si entre todos ejercíamos la violencia, a todos nos resuena la frase de Homo hominis lupus o el hombre es un lobo contra el hombre de Hobbes, y parecía ser que el Estado era aquel sujeto sin presencia material, que iba casi metafísica, diría yo, que iba a estar protegiéndonos, entre otras cosas, nuestras propiedades, ¿no? Sin embargo, el Estado, que crea un status quo, es decir, diseña un sistema, y de ese sistema tal vez no se puede salir, a veces ocurre que nos trata como niños, en el sentido más peyorativo de la palabra, es decir, nos trata de una manera paternalista. Entonces, siguiendo un poco con la idea y la pregunta que nos ofrecía Eduardo, que me ha parecido muy interesante, cómo democratizar la tecnología, creo que, en primer lugar, deberíamos educar al pueblo o educarnos en el pueblo más allá del sistema, porque el sistema no nos quiere educados, nos quiere obedientes, que cumplamos, que paguemos cuando debemos, que agachemos la cabeza cuando nos dicen que aquí no podemos estar. Pero por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que ya no somos estados-nación como en el siglo XIX. La aldea global, o como se viene llamando a esta entidad nueva, nos muestra una manera de actuar distinta. Es decir, nos muestra que lo que me ocurre aquí en Madrid también le ocurre a la compañera de Chile o le ocurre a la compañera de Francia, y no tiene por qué pasar mucho tiempo para que esto ocurra. Entonces, tal vez dos de las razones o dos de los mecanismos para democratizar la tecnología, y con esto termino, quiero ser breve, es la de que el Estado va a estar ahí, el Estado quiere una cosa, al Estado lo legitimamos con nuestra actuación, y cuando salimos de esta, el Estado nos reprime. Y por otro lado, que el cuidado está más allá del Estado. El cuidado lo hago yo con mis vecinos, y yo me acerco a mi vecina que tiene COVID y le dejo la comida, y eso no le gusta al Estado. De hecho, me dice, aléjate de tu vecina, para evitar casos. Pero también yo tengo que ser consciente que, como ha dicho la compañera, no puedo irme a la plaza a utilizar mi libertad en mi ocio, potenciando un contagio masivo. Entonces, creo que por ahí podría estar al menos una aproximación a cómo democratizar la tecnología. Gracias. Pues esto que ha comentado Jorge, bueno, la mención que he hecho a Hobbes me viene al pelo, y también con algo en relación con lo que ha dicho con Nietzsche, creo que es. Yo me planteo, y esto ha aparecido en un artículo en prensa del súper conocidísimo y filósofo de moda ahora, Byung-Chul Han. En ese artículo él daba a entender que la verdadera solución, o que la solución al problema la solución más eficaz a la pandemia, estaba relacionada con la posibilidad de que en determinados países, en el caso de China, o bueno, pues el Estado tenía herramientas evidentemente muy potentes para controlar al personal. Quiero ser breve, yo lanzo una pregunta. Parece que volvemos otra vez al Leviatán como esa especie de Estado autoritario que va a resolver todos nuestros problemas. Es decir, ¿es posible alternativas o modelos políticos democráticos que de alguna manera permitan el control y también sean eficaces, ¿no? para gestionar bienestar a los ciudadanos? ¿O no nos queda más remedio que vernos abocados a un sistema autoritario? Yo reacciono un poco contra la postura de Byung-Chul Han, ¿no? Yo creo que es como el análisis que hace es como muy evidente. Y voy un poco a algo que hemos comentado. Yo creo, voy a lo mismo, es decir, hay una parte de responsabilidad individual por parte de cada uno de nosotros, siendo conscientes de lo que significa consumir determinadas tecnologías, pero también es importante crear un marco político común que nos permita de algún modo controlar o que permita de algún modo ya no tanto a los estados, sino tal vez a las grandes organizaciones, gestionar de qué modo las empresas se pueden comportar a nivel global. Yo entiendo que la economía digital es muy pujante, es muy importante, pero bueno, tenemos un marco ético común a nivel global que son los derechos humanos, entonces habrá que empezar a legislar, habrá que empezar a activar ciertos elementos de derecho internacional para que eso sea así. Bueno, me ha parecido muy interesante las últimas intervenciones, ¿eh? Y un poco en la línea de lo que decía José Pedro, sobre la responsabilidad también de la sociedad civil, yo no solo a nivel individual, la responsabilidad que yo tengo
el uso que yo hago de la tecnología, sino la responsabilidad que tenemos como sociedad civil de construir un marco en el que, pues eso, el uso de la tecnología está al servicio de los valores democráticos, de una sociedad más igualitaria, más justa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de entender también que el Estado es algo que no es un ente abstracto, sino bueno, que es algo que vamos construyendo. A mí me gusta mucho utilizar la palabra ciudadano y ciudadanía y bueno, y entender efectivamente que esas instituciones, pues nosotros formamos parte de esas instituciones, ¿no? Incluso los propios mercados. Eso es algo que recuerdo yo también mucho a mis amigos, ¿no? Los mercados son también nuestros ahorros también y donde decidimos nosotros, ¿no? Es en los pequeños ahorros que tenemos en nuestro banco. Bueno, centrándome que me voy. Me parece curioso también que el peligro, por ejemplo, que había Byung-Chul Han y también Zizek, aunque Zizek tenía mucha más esperanza, porque quería... Pero todos los peligros que se están viendo acerca de la posibilidad de que la pandemia y este miedo, ¿no? que estamos viviendo. Ayer, por ejemplo, veía una película, recomiendo a todos, de Ingmar Bergman, la de Huevo de la Serpiente, que viene un poco a huevo también, nunca mejor dicho, ¿no? Porque habla también de cómo el miedo, esa sensación de miedo en la Alemania de los años 30, pues llevó al autoritarismo, ¿no? Bueno, lo que voy, ¿no? Ese miedo que también tenemos, ¿no? De que al final esta situación que estamos viviendo pueda llegar a una merma en la democracia, una merma en las libertades y el autoritarismo, enseguida lo vemos que puede venir del Estado, ¿eh? Pero yo me pregunto, un poco con lo que venía también diciendo José Pedro, ¿no? Coño, ¿y si el enemigo es otro? Perdón por utilizar. El dato que ayer me llegaba es alucinante, es que Amazon está haciendo cada segundo $11.000. Cada segundo. $11.000 el segundo. Ya tenemos el ganador de todo lo que está ocurriendo. ¿Eh? El poder que está teniendo, que está asumiendo, el poder económico de por sí, ¿no? Pero bueno, podemos hacer más lecturas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Es decir, ojo que a lo mejor efectivamente ese autoritarismo efectivamente pueda quizás no venir de las estructuras estatales, sino de las estructuras económicas, ¿no? Si no estaba ya antes, ¿no? Y luego también el tema de la tecnología como elemento de desigualdad, ¿no? Que puede hacer también una brecha brutal, tremenda en esta aldea global, ¿no? Bueno, la tecnología nos está salvando mucho, ¿no? En cierta manera. Qué diferente hubiera sido esta pandemia, esta epidemia y este confinamiento sin la tecnología, ¿no? Yo puedo seguir dando mis clases a mis alumnos, los estoy atendiendo, más o menos, pero bueno, hago la compra por internet, me llega la compra a casa, estamos teniendo una videoconferencia, etcétera, etcétera. Pero otro dato, y lo dejo ahí, una de cada dos personas en el mundo, una de cada dos personas no tiene acceso a internet. Es decir, puede ser también la tecnología un elemento que haga todavía un mundo más desigual, precisamente porque sigue existiendo un mundo con acceso a esa tecnología y un mundo sin acceso a esa tecnología. Bueno, después de esta perorata, perdonadme que yo me pongo y no paro. Hola. Pues bueno, yo de hecho la idea que acaba de introducir Edu era de la que quería hablar, ¿no? De cómo la tecnología también puede causar desigualdad y cómo el Estado también es una herramienta para evitar esta desigualdad a través de la educación, ya que bueno, es verdad que ya no solo en el mundo, sino que en España hay gente que ahora mismo está pasando el confinamiento sin acceso a Internet, lo cual también puede determinar el nivel de información que tenga y cómo está viviendo el confinamiento, ¿no? Y bueno, al final la gente que está excluida de la tecnología también es la que está excluida del control, pero esa exclusión del control también le está excluyendo del acceso a derechos y a recursos. O sea, mismamente para, por ejemplo, gente que se quedó desempleada estos días, los primeros días el acceso para pedir el desempleo era a través de Internet porque los teléfonos estaban colapsados. O sea, creo que es importante lo que decía Edu de romper esta brecha digital y ya no solo a nivel de tener o no Internet, sino de
hay gente, o sea, hablábamos antes de que la gente puede elegir si acepta o no las cookies o si acepta o no las condiciones. Hay gente que sabe utilizar WhatsApp o tiene acceso a Internet, pero no sabe hacer un buen uso de los medios porque no tiene una educación tecnológica. Entonces, esto también es importante señalarlo porque esto también puede estar influyendo en la libertad que pueda tener las personas, ¿no? Bueno, como conclusión, como me diría una persona cuando acaba un café o cuando salía de una clase, que salgo con más preguntas de las que tengo, me gusta estar controlados. Una persona que me dijo, está claro, es necesario estar controlados, ¿no? No hay mucho de dónde sacar. Bueno, pues de ese no hay mucho de dónde sacar. Yo he sacado que el uso democrático de estas tecnologías, totalitarismo del Estado, si somos libres o no somos libres en cuanto a este control, la aceptación o no de los cookies, ¿no? Porque realmente muchas veces si no aceptamos un cookie o las cookies, no podemos seguir navegando simplemente. Entonces también nos están obligando a hacerlo, ¿no? También me quedo con esa diferencia entre el uso democrático y totalitario de la empresa privada, esa gobernanza global, ¿no? La complejidad de las tecnologías, si realmente son transparentes o no son transparentes. También me quedo, ¿no?, intentando responder a esta pregunta de por qué los gobiernos nos impiden no impide que la empresa se lucre de nuestros datos, ¿no?, que es la que ha lanzado José Rubio, ¿no? También con esta idea de cuál es la responsabilidad como ciudadanos a la hora de hacer este uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, vemos muchas ventajas en el uso de las tecnologías, pero también muchos inconvenientes y sobre todo en cuestión de libertad, ¿no? También son buenos para propiciar la educación. Yo, por ejemplo, doy clases online, al igual que alguno de aquí. Entonces, si no tuviéramos uso de estas tecnologías, esta manera de trabajar no sería posible. Y bueno, la verdad que me quedo con un montón de ideas, me voy con muchas más y con muchas cuestiones.